Son las 8:40 de la mañana, son las 7:40 en las Islas Canarias. Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Hoy en compañía de Raúl Vilas, ¿qué tal? Muy buenos días y buenos feliz días, año. Igualmente. Eduardo Fernández Luña, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ignacia de Pano, ¿qué tal? Buenos días y feliz año. Y feliz año A todos. ambos. Y Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. desde las 7 de la mañana, que ha estado acompañándoles. Y nos vamos a ir directamente a la República de los Tontos con nuestro admirado Santiago González. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Muy buenos días, querida Sara, y la compañía, por supuesto. Pues mira, estamos a 3 de enero y el número de delincuentes sexuales que han visto rebajadas sus condenas por la ley Sisi asciende ya a 133. Mi querida Ignacia de Pano, ahí presente, cuenta en su columna que los delitos de violencia sexual cometidos por menores se han disparado en un 169%, estando ella al mando del ministerio. Irene Montero no ha dimitido, que se sepa, y José Antonio Griñán tampoco ha ingresado en la cárcel. Irene Váyaselo uno por otro. Montero, Santiago, perdona que te interrumpa, tampoco ha condenado hasta ahora ese asesinato del que teníamos ayer conocimiento, cometido en Fuenlabrada, a una mujer que envenenó a su marido y que posteriormente se ha suicidado. Ah, pero es que eso no es violencia machista. Es violencia hembrista en todo caso, y ella no está para eso. Bien, Marcos Ondarra escribe en The Objective sobre la paradoja del Ministerio de Igualdad. Más dinero que nunca, pero récord de violaciones y asesinatos de mujeres. Beatriz Jimeno, alta carga podemita y una lerda de la cabeza a los pies. Ha muerto un papa que era muy mala persona. Ni su persona, ni su vida, ni su obra merecen ningún respeto. Madre mía. Mario Aguiriano es un imbécil del mismo tipo. Hasta luego, Benedicto. Eras un reaccionario de manual, pero al menos eras lo suficientemente facha para que los progres no nos intentaran colar que el Papa mola. Pero no hay más imbéciles porque no se entrenan, pero... Tampoco ha estado mal el estreno de María Luisa Segoviano como magistrada del Tribunal Constitucional, diciendo que lo de la autodeterminación habrá que mirarlo. A ver, señora Segoviano, ¿qué quiere decir indisoluble? Artículo 2 de la Constitución española. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Diccionario de la RAE, para que no queden dudas. Indisoluble, que no se puede disolver o deshacer. Y la soberanía nacional recae en el pueblo español. Exacto, exacto. Eso tendría remedio, porque ella diría que sí, bueno, pues que se vote en todas partes. Sí, pero ya que no probablemente... sería de autodeterminación, entonces, claro. Bueno, pues sería... Las palabras quieren decir lo que dice el que manda. O sea, esto ya lo decía Hantiranti. Daniel Lacalle nos trae un dato sobre la presidencia de Lula. Brasil, el número de ministerios pasa de 23 a 37. Fíjate, y nosotros que creíamos que teníamos un gobierno con gente sobrada. El expolio, lo primero. Dice el menos dotado de los hermanos Garzón que es un incremento de solo el 14%. Una sencilla operación de división da que es el 60,87%. Un tonto confeso pregonado es Rubén Sánchez. Fíjate lo que le hace decir a su hija. Dice mi hija Julieta que por qué admiro tanto a Pablo Iglesias. Le digo que es un revolucionario contemporáneo que ha luchado y lucha para cambiar este país y que la prueba está en que es la persona más odiada por el fascismo. Que luego salen los niños como salen. Marta Sevilla II presenta a Raquel Sánchez, ministra de Transporte, viajando a Valencia en Falcon para decir humildemente a los valencianos que usen más el autobús y no contaminen, si es que hay que quererlos. Otro disgusto para la MEMA, médica y madre. Los hospitales de la Comunidad de Madrid encabezan el índice de excelencia hospitalaria. 8 hospitales madrileños están a la cabeza de las 12 especialidades analizadas en el índice. No diré más. Después de ver el magreo de Yolanda Díaz a Lula de Silva para felicitarlo por su nombramiento,
Carmen Álvarez, expresaba un deseo. A Lula da Silva solo le deseo que se quede con Yolanda Díaz y viceversa. Hay que destacar que las palabras de Yoli para celebrar la llegada de Lula a la presidencia de Brasil han sido exactamente las mismas que empleó para celebrar el triunfo de Castillo. Sombrero luminoso. Hay esperanza. Por otra parte, cabe destacar que una de las primeras medidas del nuevo presidente brasileño ha sido subirse el sueldo. Cobra 40 veces más que un asalariado medio brasileño. Y Luigi hacía un análisis de presidencias de José Luis Rodríguez Zapatero a Pedro Sánchez, parafraseando a Eugenio Dors. Lo que no es traición es plagio. No pienso gastar 2 palabras en el enarrable asunto del vestido o así de Cristina Pedroche, pero no me resisto a destacar a un imbécil con campanadas. Pongamos que hablo de Risto Mejide, que comentó durante la retransmisión en una nada velada alusión a Ana Obregón: la muerte de un ser querido siempre da audiencia. Bueno, hace falta ser tonto y miserable además. Totalmente condenable. Y es curioso que estas personas que dicen, se permiten decir el lujo, sí, luego son los que más lloriquean y tienen una sentimentalidad absolutamente de hojalata. Sí. Exacto, o sea, se permiten hablar así de una madre que se ha quedado sin su hijo y luego él lloriquea. Es tremendo. Pues sí. Y Gulliver despedía el año en mi blog con uno de sus celebradísimos ovillejos. ¿Todo a Sánchez se la suda? Sin duda. ¿La consulta llegará? Se hará. Y a los demás que nos den, también. Va el procés a todo tren. Indultos, malversación. Pedro a todo dice amén. Si exigen la votación, sin duda se hará también. Insuperable. Muchísimas gracias, sí. Santiago, por alegrarnos la mañana. Deberían reunirse en un libro ya estos ovillejos, ¿eh? En el blog se le está diciendo, aunque él ha hecho un librito, los episodios nacionales, dice citando a Galdós, en fin, es una historia de España hecha con décimas espinelas, desde Viriato hasta la actualidad. Y es muy divertida, la verdad. Muchísimas gracias, Santiago. Un abrazo fuerte. Mañana te escuchamos. Y yo a vosotros. Daniel Muñoz, vamos a recomendar a nuestros oyentes esas clínicas, ¿crees? No solo a nuestros oyentes, también a muchos de nuestros políticos, porque este año con triple cita electoral veremos a ver muchas genuflexiones. Los dolores articulares, ¿verdad? Bueno, pues vamos a recordar que cuentan con tratamientos innovadores basados en el uso del material biológico del propio paciente para dar solución a esos dolores, sin hospitalización y sin rechazo. Tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, y coger cita es muy fácil en el teléfono 91 445 0004 o en su página web clinicascres.com. Bueno, muchísimas gracias. ¿Por dónde transitan hoy los principales titulares? Confírmame o corrígeme si me equivoco, pero creo que le dan poca importancia a las declaraciones que escuchamos y que ha mencionado ahora mismo Santiago González, de la nueva magistrada del Tribunal Constitucional. Sí, no, prácticamente nada, en páginas interiores, y recogiéndolo de manera, ya digo, muy breve. Bueno, pues hoy, por ejemplo, en las portadas que encontramos, ABC ratifica lo que todos sospechábamos desde que Yolanda Díaz anunció la puesta en marcha de Sumar, que va a ser candidata a las generales, que lo va a hacer público más o menos dentro de un mes, haya o no acuerdo con Unidas Podemos. Hace unos días, lo comentábamos esta mañana fuera de micro, un periodista le preguntó a Yolanda Díaz la pasada semana el dato de personas con contrato fijo discontinuo que no están trabajando, que no computan, pero no computan como parados. Lo lógico es que si una persona trabaja en septiembre y en noviembre, pero no en octubre compute como parado. Eso no está sucediendo. Ella no dio el dato, dijo que no lo tenía. Hoy lo tenemos porque lo lleva a portada El Economista. 1 millón en un año. Solo entre octubre y noviembre la mitad. Más de 500.000. Con lo cual, a ver, todos lo sospechábamos, pero ha quedado claro que la reforma laboral se hizo únicamente pensando en hacer propaganda con el uso de datos manipulados. El Mundo desvela en portada la proposición de ley que ha registrado el PP para despolitizar
la justicia, básicamente volver a lo que dice la Constitución, que 12 de los 20 vocales del Consejo sean elegidos por los jueces. Básicamente la proposición de ley incluye el plan que le trasladó el Partido Popular al gobierno de Pedro Sánchez en junio de este año, del pasado año. Lo único que busca es que ahora básicamente Pedro Sánchez se retrate en el Congreso. El Mundo, por cierto, Sara, que es el único diario de tirada nacional que lleva a portada en su fotografía la entrada en prisión de los exaltos cargos socialistas condenados por los ERE, y me llama profundamente la atención el titular que abre hoy precisamente El Español. Dice así: la entrada en prisión de 6 exaltos cargos por los ERE pone fin a una era en el PSOE andaluz. O sea, ya da por hecho que Griñán no va a entrar en prisión. No, y aparte hay que tener en cuenta que solo se ha juzgado, creo que casi ni una decena de esta macrocausa, que incluye hasta 130 piezas. Hombre, quizás es un poco pronto, ¿no?, para ya poner fin a esta era. Y hablando de corrupción y de Partido Socialista, Carlos Cuesta sigue desvelando en Libertad Digital más detalles sobre el caso Azud. Las comisiones abonadas por estas empresas al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana alcanzaban en algunos casos hasta el 5%. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, pues la primera pregunta, al hilo de esto que estaba contando ahora mismo Daniel, ese caso Azud, que salpica directamente a toda la corrupción socialista en Valencia. No sé si creéis, como ayer, por ejemplo, sostenía la candidata de Vox a la alcaldía de Sevilla, respecto a los SERES, a otro caso importante de corrupción que estamos viendo ahora que está en los tribunales y camino de la prisión por parte de algunos, si le va a pasar factura a esto al presidente Chimo Puig. Hay opiniones para todos los gustos. Ayer lo hablamos, hay quien cree que sí, hay quien cree que no demasiado. Yo soy de los segundos, que lamentablemente creo que no demasiado. Pero bueno, es un poco imprevisible y vamos a ver qué sucede en las elecciones. Claro, después, una vez que haya el resultado, es muy difícil siempre atribuirlo a una sola cuestión, y más en este caso, porque mira que hay motivos ya de sobra para no votar a Chimo Puig o para votar en contra de Chimo Puig. A mí personalmente me escandaliza bastante más el caso de Mónica Oltra, por ejemplo, que estos pitufeos de financiación ilegal, que no les quiero quitar importancia ni mucho menos, pero que creo que sí que es una práctica bastante habitual y transversal en la política española durante muchos años. El 3, el 5, el 4, pero bueno, más o menos todos sabemos que esto afecta a todos. Con esto no le quiero quitar importancia y quiero también subrayar una cosa que siempre que hablamos de la corrupción del PSOE me parece muy significativa, que es la doble vara de medir que nos encontramos siempre, que parece que aquí hay dos corrupciones, sobre todo en el reproche que ves en los medios de comunicación, en general, en la opinión publicada. Si la corrupción es del PP, se organiza un gran escándalo, y casos similares en el PSOE, pues vemos que pasan desapercibidos. Y pongo, por ejemplo, el caso de Rita Barberá, hasta a quien se le acosó, no voy a decir hasta la muerte, pero prácticamente sabemos lo que sufrió y cómo acabó todo, y cómo su partido también la abandonó por un pitufeo de 1.000 euros, que encima luego fue absuelta, y aquí hablamos de cifras bastante mayores, del 5%, y los mismos que acosaban a Rita Barberá, pues ahora se ponen de perfil. Pero eso es precisamente lo más preocupante y lo más grave, ¿no?, cuando se habla del PSOE, ¿no? El PSOE es una máquina de poder que no ha tenido escrúpulos en malversar el dinero de todos para construir una red clientelar. Y no solo en Valencia, lo ha hecho en Valencia, lo ha hecho en Andalucía, lo ha hecho en Asturias, lo ha hecho en donde gobierna. Y sin embargo, los medios de comunicación, o por lo menos los medios mainstream de comunicación, siempre han tratado al PSOE súper bien, ¿no? De hecho, pues eso, el ingreso en prisión no forma parte de los titulares, un escandalazo, porque es un escandalazo que la alta jerarquía del PSOE en Andalucía durante varios ejecutivos haya asaltado las arcas públicas en beneficio propio, y sin embargo, pues eso, hay titulares suaves e incluso hay acciones benevolentes, ¿no?, en favor de Griñán y tal, para que no ingrese en prisión.
televisión. Entonces, efectivamente, hay una doble vara de medir y desafortunadamente esa doble vara de medir entrará en vigor en Valencia y yo también creo que no le va a afectar electoralmente. Tenemos poca memoria y parece que hay, no me gusta reconocerlo, pero parece que hay un PSOE state of mind, ¿no? Parece que todo el mundo piensa ahí como que, bueno, si lo hace el PSOE, ahora si fuese el PP o si fue, bueno, ya no digo Vox, si fuese alguno de la derecha sería una cosa dramática. Se incendiaban las calles. Se incendiarían las calles. No, fue Pascual Maragall, que era del Partido Socialista, el que le dijo en el Parlamento de Cataluña aquello de ustedes tienen un problema que se llama 3%. Bueno, pues aquí el problema es del 5% y de su partido. Pero es que la conjunción de la corrupción económica del PSOE unido a esa ciénaga de pederastia con la que ha estado conviviendo tendría que ser suficiente como para que se mandara a toda esta gente a Siberia un tiempo a que se limpiaran las conciencias, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que aunque sea por la mínima se conseguirá el cambio de gobierno, porque debería poderse hacer, porque tendría que repugnarnos esta combinación terrible, aunque a mí como a ti, Raúl, me afecta más incluso lo de Oltra. Lo de Oltra me parece vomitivo. Y imaginaos por un momento que se trata del PP, que la vicepresidenta es de Vox y que el abusador de niños fuera el marido de la vicepresidenta de Vox. Bueno, es que no la habría, dimisión ya estaría pedida y hecha. Vamos, me temo. O sea... El otro gran asunto del día, la otra gran declaración, a mi juicio, que hemos, nosotros contándoles a nuestros oyentes desde las 7:00 de la mañana, y estoy leyendo ahora, por cierto, un titular en el mismo periódico digital que mencionaba ahora mismo Dani, a tenor de lo de Griñán, hablo del Español, donde Segoviano, María Luisa Segoviano, para aquellos que todavía no sepan muy bien quién es, la magistrada del Tribunal Constitucional, esa nueva renovación que se ha acometido, que insiste en lo mismo que dijo ayer en la entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. Lo de la autodeterminación en Cataluña habrá que verlo. Los asuntos no se plantean siempre igual, pero abriendo la puerta a que esta consulta de entrada se pueda plantear en el Tribunal Constitucional. Me gustaría una primera valoración. Hombre, pues yo entiendo que siendo el Tribunal Constitucional es intérprete de la Constitución. Me parece que si hay algo que no cabe ninguna interpretación de la Constitución, que pueda admitir un referéndum de autodeterminación por dos cuestiones básicas que las comentaba antes Santi. Por un lado, Santi González, en la República de los Tontos, la indisoluble unidad de la nación en la que se basa la Constitución, y luego que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Por lo tanto, una parte del pueblo o de esa soberanía no puede decidir sobre todo y romperlo. Es preocupante que una magistrada diga eso, porque es que lo que da miedo, lo preocupante es que más que ser un tribunal que interprete la Constitución, se convierta en un tribunal que vaya creando otra Constitución, saltándose, porque para reformar la Constitución, y más en estos cuestiones, hay procedimientos muy tasados para proteger precisamente pues la unidad de la nación y la soberanía nacional, que requieren reformas agravadas. Esto es mayorías de 3/5 en el Congreso, disolución de las Cortes, unas Cortes constituyentes, votar esa nueva reforma en referéndum. O sea, es un proceso que no se puede sustituir, porque ahora unos señores magistrados colocados ahí por los partidos políticos decidan de repente que en su interpretación de la Constitución se pueden hacer cosas que es que la Constitución no cabe. La única vía para que se haga lo que se llama un referéndum de autodeterminación en Cataluña es reformar la Constitución por los procedimientos establecidos. Todo lo que no sea eso, no hay ninguna posibilidad, ¿no? Esto de que habrá que verlo, es que yo no sé a qué se refiere, porque Pensamos, no sé si coincidís, pensamos que la sorpresa la iba a dar Campos, el ex ministro, que también es uno de los que forma parte ahora del Constitucional, todavía no han tomado posesión, pero han jurado el cargo, y Laura Díaz, y finalmente ha sido Segoviano. Aquí entra, entra el ego de esta gente, que claro, en este caso creo yo, porque Segoviano en principio nos han vendido que es del sector, lo que llaman conservador.
O sea, que a priori no debería ser de las más proclives a estas cosas, o no es de las que quería colocar Sánchez, que digamos, si fuese Pumpido o esta Balaguer o tal, decías, bueno, vale. Entonces, yo no sé, yo lo puedo atribuir a esta gente que tiene un ego desmesurado y que se creen que ellos son tan brillantes y tan inteligentes que pueden interpretar la Constitución de una manera que el resto de los mortales no podemos. La idea es no convertir al Tribunal Constitucional en un órgano activista, ¿no? Ese es el gran peligro con órganos judiciales y en realidad con cualquier comunidad un poco epistémica que exista en la sociedad. No pueden ser activistas. Y parece que ese tipo de declaraciones apelan al activismo, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. Al final el Tribunal Constitucional debería limitarse a lo que es, ¿no? E interpretar la constitucionalidad de la legislación para filtrar adecuadamente qué corresponde y qué no corresponde, pero no para hacer activismo político, ¿no? Y a mí me da un poco igual si es del sector conservador o si es, decían los viejos, ¿no? Renta, estatus y poder, ¿no? Al final lo que quieren es renta, estatus y poder. Y si para eso sirve sacar adelante pues este debate, pues se saca y punto. Es algo muy triste, más ahora que además, pues durante todo este último mes vimos cómo pues la erosión de la división de poderes en España fue evidente, ¿no? Y todavía está vivo ese debate para reformar y reformular el Poder Judicial, cómo mejorar el desempeño del Poder Judicial, y este tipo de declaraciones pues definitivamente no ayudan a eso, confunden a la población, que es lo más peligroso, ¿no? Además, es ir ampliando los límites de lo admisible en la conversación pública, cosas que en principio eran indiscutibles se empiezan a discutir. Que es algo parecido a lo que ya ha sucedido con otros casos. Siendo una cosa escandalosa desde esta mesa en Madrid, desde Barcelona, esto da un oxígeno al independentismo. Acordaros la primera vez que vimos la palabra indultos a los golpistas. Nos pareció totalmente descabellado y luego finalmente se ha ido cambiando el relato. Se va ampliando lo aceptable, se va metiendo en la conversación, habrá que verlo. Bueno, o lo veremos o no, pero ya lo has dicho. Y luego ahora habrá... esto se discutirá en las tertulias, en las televisiones y radios y en los medios de comunicación independentistas hasta la extenuación, en bucle. Y esto lo único que hace es alimentar al independentismo y achantar todavía más al constitucionalismo catalán o del País Vasco o de cualquier región con una parte importante independentista. Y esto alimenta que aquellos que defiendan la Constitución se les señale como los fachas, los fascistas, claro. Bueno, y hay... que no tienen la mentalidad abierta. Bueno, es que, claro, falsos demócratas, como no sé qué, lo de siempre. Entonces, ¿no? todo lo contrario. El mayor ataque a la democracia es un referéndum de autodeterminación. Eso sí que es un ataque a la democracia y al derecho a decidir, que se llenan tanto la boca, porque el derecho a decidir es de todos los españoles, no de... Fijaros la osadía de Enrique Santiago ayer presumiendo, jactándose directamente de que ahora ya con este Tribunal Constitucional renovado y con nombres, digamos, más afines a ellos, no van a tener ningún problema para aprobar esas leyes tan importantes que ellos impulsan, ¿no?, desde el Ejecutivo. A mí, insisto, esas dos declaraciones unidas el mismo día. La existencia misma del Tribunal Constitucional, tal y como está planteado en España. Yo creo que habría que pensar en una reforma y convertirlo en una sala dentro del Tribunal Supremo, una sala de interpretación constitucional, porque es un órgano no jurisdiccional, pero que sí que actúa como si fuese un tribunal, cuyos miembros no son magistrados y son, ya estamos viendo cómo se les nombra, ¿no?, y qué criterios se utilizan para nombrarlos, y que ponen en serio peligro la consecuencia es que hace lo contrario de lo que se supone que es su función. En serio peligro a la Constitución. Claro, siendo el garante de la Constitución, lo que vemos es que con este tipo de declaraciones, pues lo que uno hace es pensar que más que ser garante, lo que está es poniendo en peligro a la propia Constitución. Bueno, ¿y veis culminado todo este proceso con la presidencia de Cándido Conde Pumpido? Es verosímil. O sea, está la versión más edulcorada, que es Balaguer. No porque Balaguer sea mejor o peor, sino porque no está tan marcada públicamente como Conde Pumpido, que ya tiene la trayectoria de su paso por la Fiscalía General con aquello de nos mancharemos las togas y para aceptar el proceso de rendición ante ETA, que fue lo que fue.
Entonces, pues veremos qué pasa, pero si no es Pumpido es probable que sea Balaguer. Sería lo mismo, las consecuencias serían las mismas, que activismo político en favor del sanchismo porque es que el Constitucional tiene ahora que dirimir sobre bastantes leyes, prácticamente todas las que se han aprobado, estas ideológicas, son de muy dudosa constitucionalidad, la ley trans, la del sí, etcétera. Bueno, nos dio una gran alegría en el mes de diciembre cuando paró y pudo frenar ese asalto gracias a ese recurso del Partido Popular, y por eso precisamente os quiero preguntar, pero a continuación, después de una brevísima pausa, sobre la posición del Partido Popular en este nuevo inicio de año 2023, donde también, por supuesto, para ellos son unas elecciones sin duda trascendentales, porque se empieza a oír más cada vez eso de cambio de ciclo. Entonces, bueno, quiero saber vuestra opinión al respecto, a ver qué va a hacer el Partido Popular, pero antes tenemos que acercarnos a Caledonian, a esas maravillosas casas que nos ofrecen, a la calle de Javier Ferrero, son nuestras predilectas, que están aquí en el centro de Madrid, eficientes, confortables, tienen los mejores servicios y sobre todo esa ubicación espléndida con las mejores comunicaciones, todo a un paso en la capital de España. Tienen toda la información que ustedes van a poder visitar en caledonian.es. Y ahora nos vamos a ir a tomar nuestro Colacel, toda la aportación para nuestro cuerpo, que ya nos resume Lucía Prieto. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo han comenzado el año? Les voy a contar un secreto precisamente para el arranque del año, porque la cuesta de enero es mejor o se hace menos cuesta cuando suplementamos con Colacel Antiox de Mundo Natural, porque frena nuestro envejecimiento, combate los radicales libres y nos ayuda a la producción endógena de colágeno. Lo hace tan potente y efectivo gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten con su dietista farmacéutico, también pueden llamar al teléfono 91-446-0000 o teclear en la web, buscar un poco, bucear en www.parafarmaciamundonatural.es. Es Radio. Felices fiestas. Bueno, algunos rezagados, entre los cuales me encuentro, todavía estamos ultimando las compras de Navidad, así que estamos en disposición, creo, a una hora de que abran sus puertas, de comentar con Naya Pertusa las principales novedades que ya nos trae del Corte Inglés. El Corte Inglés te quiere desear un muy feliz 2023, el momento perfecto para ilusionar, para regalar y para sorprender, con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, hogar, complementos, deportes y mucho más. Como por ejemplo, hazte con tus productos favoritos de belleza con descuentos únicos. Hasta el 50% de descuento en la gama UFO de Foreo o un estuche de regalo Calvin Klein One que antes costaba 116,30 por solo 48,95. 2023 es también el momento para despertar tu lado más coqueto y hacerte con lo último en joyería con descuentos únicos, como una selección de joyería del Corte Inglés con hasta un 25% de descuento o una selección de joyería Diamonds hasta con un 20% de descuento. Y nada como estrenar el año con una selección de pijamas o batas de la marca Énfasis con un 40% de descuento. Ilusiona, regala y sorprende con feliz 2023 el Corte Inglés en tienda, en web y en app. Son las 9:16 de la mañana, son las 8:15 en las Islas Canarias. Ese frente frío que entró el primer día del mes de enero en la península se debilita, pero ojo, porque sigue siendo un tiempo bastante desapacible el que nos espera para hoy en prácticamente toda España. Aquí en el centro de Madrid, 5 grados, no vamos a superar los 12, así que en este caso todos los que me acompañan, si tenéis la oportunidad de estar en casa, creo que no hay mejor momento, aunque son fiestas navideñas, con lo cual a todos nos gusta pasear. En Las Palmas de Gran Canaria, allí sí que van a poder pasear con tiempo absolutamente soleado, 24 grados les van a estar ustedes acompañando si van a disfrutar estos días en las islas. La mínima hasta 3 grados bajo cero hoy se puede llegar a registrar en León, Palencia y en Zamora. Beatriz García, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días otra vez, primer consejo del día, Lunfai. Lunfai es una oportunidad para que las empresas sean todavía más atractivas para su plantilla. Esta herramienta permite a cualquier negocio anticipar la nómina a sus empleados cualquier día del mes, cuando más lo necesiten, y lo mejor es que es gratis para la empresa. Ellos lo gestionan todo a través de la app.
Bueno, y primeramente te voy a preguntar por los datos del paro que ya han salido. Sí, acabamos de conocer estos datos de paro y afiliación de diciembre. Las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo publican que el paro baja en casi 44.000 personas, hasta los poco más de 2,8 millones de parados, pero ojo, bueno, que remarca el lo de gobierno oficial. vuelve a presumir del empleo de calidad, o sea, no se cortan un pelo en las notas de prensa, del empleo de calidad que están creando, pero bueno, no hay que olvidar que Yolanda Díaz está manipulando descaradamente las estadísticas, lo hemos comentado esta mañana, esconde a los fijos discontinuos que están en su casa sin trabajar bajo la alfombra y bueno, pues no cuentan como parados estas personas que desde el sofá de su casa pues no están haciendo ninguna actividad laboral y bueno, pues este maquillaje estadístico no puede ser más burdo. Ahora vamos a rascar después un poco Estábamos en los números. Minutos previos de que tú entrases a estos estudios haciendo memes, ¿verdad? Con eso de los fijos discontinuos. A mí me recordaba lo del cese temporal de la convivencia, ¿no? Que también es un poco el maquillaje que ponían siempre en las casas reales cuando las infantas, tanto Elena como Cristina, se separaban básicamente de sus maridos y hablaban cese de la convivencia. Bueno, pues esto es igual. Ignacia también tenía alguna aportación importante. Sí, como el grupito de los solteros casados. Bueno, si eres fijo, discontinuo, entonces ¿dónde estás? De discontinuo estás parado en tu casa. Es que es la mayor expresión de la posmodernidad. Esto el género fluido también. Pero discontinuo. Esto ya lo inventó Orwell con el double speak, ¿no? O sea, es ponerle nombre a las cosas y a ver si cuela. Y sobre todo una falta de respeto al que lo lee. Y dices, bueno, ¿qué te crees? ¿Que la ciudadanía es tonta o qué? Por supuesto que están parados. Durante toda la etapa que están discontinuos, están parados. O sea, son fijos parados. Bueno, Beatriz, ¿cómo ha abierto la bolsa hoy? Pues el IBEX 35 ha cambiado, Sara, bueno, pues la buena tendencia de ayer, en la que terminó la sesión ganando un 1,7%, abre hoy en rojo y bueno, pues el selectivo madrileño está perdiendo un 0,43% en estos momentos y cotiza por debajo de los 8.400 puntos a estas horas. Muchísimas gracias. Bueno, nos aproximamos a las elecciones, probablemente esta palabra, la de las elecciones, sea una de las más repetidas, al menos en esta casa y en diferentes tertulias políticas, porque tenemos una triple cita electoral. En Vox durante estos días han ido presentando a los cabezas de cartel para las elecciones de mayo. Lo han hecho a cuentagotas. Hay caras que ya conocemos, pero otras en cambio son bastante nuevas y por ende desconocidos para el común de los mortales y sobre todo para la inmensa mayoría de esos electores que tienen que depositar la papeleta el próximo día 28 de mayo. Es el caso de nuestro entrevistado de hoy, al que ya me dispongo a saludar, Gonzalo de Oro Pulido. Él es el candidato de Vox a la alcaldía de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz año. ¿Qué tal? Buenos días, feliz año. Bueno, agradecerle de antemano porque me consta que esta es la primera entrevista que usted va a conceder a una radio, así que por supuesto le vamos a dar las gracias porque haya sido precisamente en esta casa, aquí en Es Radio. Hay quien a usted le empieza a comparar, no voy a decir eso de que se le está poniendo la cara de, como dijo Santiago Abascal, de Juan García Gallardo, el vicepresidente de Castilla y León, que también era hasta hace poco, antes de medirse en las urnas, una persona que era totalmente anónima. No tanto es usted para sus compañeros de partido, porque usted lleva ya un año ocupando un cargo, pero es un cargo en la sombra, no digamos tiene proyección mediática, el de coordinador de la formación en la capital catalana. ¿Por qué cree usted que la Dirección Nacional, si es que ha sido la Dirección Nacional, ha fiado la suerte a un perfil como el suyo? Bueno, yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias precisamente a la Dirección Nacional y en especial a Juan Garriga y Ignacio Garriga por haber confiado en mí. Sinceramente, el partido yo creo que lo que busca es gente fiable, es decir, gente que no vaya a tener sorpresas con ellos. Somos gente de la casa, tanto García Gallardo como tantas personas que se están presentando estos días, gente que viene del mundo profesional, de la calle, y que solo tenemos un objetivo, que es intentar hacer de España un país mejor para que a nuestros hijos les quede pues un país bastante distinto al que tenemos hoy en día. Y yo creo que eso la dirección del partido lo tiene bastante claro. Prefiere optar por perfiles quizás menos conocidos, pero gente trabajadora, gente profesional, que grandes estrellas que luego nunca se sabe lo que puede pasar. Eso de grandes estrellas, no sé si tiene algún nombre detrás. Bueno, véndase usted mejor. ¿Cuál es su trayectoria profesional? Bueno, mi trayectoria profesional pues es la de un trabajo normal y corriente. Yo empecé hace muchísimos años trabajando en un banco, estuve muchísimos años en banca,
hasta que en el 2012, pues con la crisis hubo un ERE masivo. A mí me enviaban a un pueblecito de Cantabria y en aquel momento pues decidí dar el paso de montar con unos amigos una consultoría de gestión patrimonial y hasta hoy. Durante este tiempo he hecho algunos pinitos más en los negocios, algunos me han ido bien, otros no tanto, como a todos. La verdad es que a mí la pandemia me dio muy fuerte porque estaba metido en unos negocios de restauración. Pero bueno, soy un profesional liberal que lleva toda su vida pues intentando ganar el pan y luchando como todas las familias de España. Bueno, son unas elecciones trascendentales, no solo para Vox, evidentemente para todos los partidos, que se juegan mucho. No sé cuáles son sus expectativas, si es que las tiene, electorales para esa cita. Entiendo que teniendo en cuenta especialmente lo que sucedió en las últimas autonómicas en Cataluña, donde Vox entró y además entró con mucha fuerza en el Parlamento Autonómico, no se van a conformar con un resultado menor en la alcaldía de Barcelona. Bueno, la verdad es que la alcaldía de Barcelona, según las encuestas, está bastante disputada. Hay muchísimos partidos en liza y yo soy consciente de que hay bastantes partidos, digamos, buscando el mismo perfil de votante. Lo que es evidente es que nosotros somos ahora el referente del voto nacional, del voto patriota en la ciudad de Barcelona. Tenemos que tener en cuenta, como comentabas, los resultados de las últimas elecciones autonómicas, y que fueron apabullantes. Nosotros tenemos 11 diputados, mientras que Ciudadanos tiene 6 y el Partido Popular pues prácticamente desapareció con 3 diputados. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, las encuestas ya sabemos que a nosotros nunca nos tratan demasiado bien. También es cierto que el voto está muy atomizado, pero nosotros vamos a ir pues con esa... Mira, como los estudiantes, si tú vas buscando un 10, no sé si sacarás un 10, pero seguro que apruebas. Si tú vas buscando el 5 pelado, pues tienes muchos números de suspender. Así que nosotros vamos a por todas. Yo quiero ser alcalde. Está complicado, pero con la intención de ser alcalde, pues lograrás un buen resultado. Si uno va pensando en resultados justitos, luego vienen los palos y los suspensos. ¿Disponen ustedes de alguna encuesta que le dé representación en la alcaldía? Sí, la verdad es que las encuestas varían bastante. En algunas nos dan 0, en otras nos dan 2. Bueno, ya sabemos que la Ley es bastante cruel con los partidos, digamos, nuevos y los partidos con menos representación, y muy generosa con los grandes partidos. De todas formas, ya te digo, yo no hago mucho caso de las encuestas. A nosotros hay que recordar que las autonómicas, las encuestas nos daban un resultado, vamos, aterrador. En la mayoría nos daban 0 diputados, sacamos 11. En otras nos daban 3, en la mejor creo que nos daban 4. Así que las encuestas de lado, nosotros somos el referente en Cataluña, lo tenemos clarísimo, ya no solo por la respuesta de la gente en la calle, sino por la trayectoria de Vox desde que nació y la trayectoria de, digamos, los partidos competidores que, bueno, pues algunos se están deshaciendo y otros pues siguen como siempre con sus complejos y sus tonterías. Bueno, de eso mismo quería yo preguntarle. Me refiero que usted está hablando directamente del Partido Popular, que todavía no ha presentado al candidato. Claro, evidentemente, usted lo estaba explicando bastante bien. El espacio ahora mismo, hay muchos partidos en liza. Se habla de un triple empate, o prácticamente empate técnico entre la Esquerra, Ada Colau, la formación de Ada Colau y el Partido Socialista Catalán en la alcaldía de Barcelona. Pero del lado constitucionalista, ¿usted será capaz de aunar un gran voto, una gran mayoría constitucionalista con quien se presenta el Partido Popular? No sé si usted sabe quién puede ser el contrincante. No, la verdad es que ni lo sé, ni tampoco estamos pendientes. Nosotros tenemos que ir en nuestra línea y con nuestro discurso, que creo que es un discurso claro, un discurso común en toda España y que todo el mundo entiende. A partir de ahí, pues el votante decidirá. Nosotros lo que sí tenemos claro, y a mí, te voy a ser muy sincero, hay algunas encuestas que dan por hecho que todo el voto, digamos, de Ciudadanos, que parece que desaparece y se va al Partido Popular. A mí me cuesta muchísimo creer que en Cataluña la gente que en su día, como es mi caso, votó al Partido Popular y que se cansó de las continuas traiciones, me cuesta mucho creer que esa gente que se fue a Ciudadanos vaya a volver al Partido Popular en Cataluña. Yo no sé en otros lugares de España, pero en Cataluña me cuesta mucho creerlo. Yo estoy convencido de que ese voto de Ciudadanos, que en muchos casos era voto de todo tipo de espectro, de izquierda, de derecha, de centro,
estoy convencido que ese voto en gran parte va a ir a nosotros. Bueno, imagen y semejanza de lo que pasó en las autonómicas, básicamente. Bueno, me gustaría hablar por unos minutos de la cuestión lingüística, sabiendo esa confabulación que mantienen tanto la Generalidad golpista de Pere Aragonés como el Ayuntamiento de Callao para expulsar todo lo que huele o parece español de cualquier ámbito, y no solo hablamos del estrictamente educativo, sino también de la administración. Hemos sabido, de hecho, que la señora Ada Colau se ha negado, porque así además lo había solicitado el partido, el Grupo de Valens, a facilitar a los barceloneses toda la información que tiene que ver relativa a los presupuestos del consistorio en español. Solo está publicado exclusivamente en catalán y así va a seguir siendo, insisto, porque la señora Ada Colau lo ha rechazado. Sí. Bueno, ahora la verdad es que vamos a empezar a ver más cositas en español, porque toca la hora de pedir el voto, y para eso la lengua de Cervantes la dominan de maravilla. Pero sí, realmente es cierto. Aquí en Cataluña hay, ya lo sabes, hay un intento de eliminar el español, que además, en confianza, es un total fracaso, porque el español es una lengua tan potente, que es imposible de eliminar. Yo creo que si yo fuera nacionalista y fuera, digamos, anti-español, pues lo que intentaría sería convivir con ella, pero no eliminarla. Es imposible eliminar el español. De hecho, en la calle, al menos en la ciudad de Barcelona, yo la sensación que tengo es que cada vez más, es que me paso a veces días sin oír hablar en catalán. Y eso es una señal de que las lenguas impuestas y las lenguas que al final se hacen antipáticas, precisamente por eso, porque se usa como arma, la gente la rechaza. Y por eso esta gente vive a espaldas de la realidad. Y yo, no sé, solo hay que salir a la calle, coger un taxi, coger el autobús, irte al supermercado, y al menos en la ciudad de Barcelona, el 80, el 70% de la población habla en su cotidianidad en castellano. Esto ellos no lo soportan, pero es una realidad que no se puede obviar. La realidad catalana es bilingüe. Y luchar contra eso es intentar poner puertas al campo. Bueno, evidentemente no lo ponemos en duda, por supuesto, pero es cierto que las consecuencias, digamos, de esa política de expulsión del español, los platos rotos lo van a pagar los ciudadanos. Insisto, la administración es un ejemplo, pero en la sanidad, a mi juicio, todavía mucho más gravoso el hecho de que solo, por ejemplo, te puedan atender en catalán, o incluso lo hemos visto también a la hora de seleccionar a médicos. Lo hemos visto, y ya no solo en Barcelona, hablo también de las Islas Baleares. Hemos visto que faltaban especialistas, porque precisamente se exige o se da como mérito el tener el idioma, en este caso el catalán o el valenciano, también casos que hemos visto en la Comunidad Valenciana, con lo cual sí que aquí es bandera importante para Vox. Si acaba siendo determinante, poniendo un supuesto y un escenario hipotético, como ha sucedido, por ejemplo, en otras ocasiones que usted mencionaba anteriormente, ¿corren el peligro ustedes? Imagino, como también se ha impuesto en otras comunidades, que a ustedes se les imponga ese cordón sanitario. Probablemente ese además va a ser el argumento que vuelva a utilizar o a recurrir el presidente del gobierno, seguramente después de mayo, en muchas alcaldías o comunidades autónomas, para intentar eludir ese batacazo de las generales, esa imagen, ¿no?, de un ejecutivo conformado por Partido Popular y por Vox, como por ejemplo en Castilla y León. Sí, nosotros nos van a hacer seguramente un cordón sanitario, ya nos lo hacen en el Parlamento, donde trabajamos como locos. Y por desgracia, pues además del cordón sanitario tenemos un silencio periodístico realmente preocupante, porque se trabaja muchísimo y cuesta mucho que llegue a la gente. Nosotros estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados, por desgracia, a estar siempre demonizados, pero vamos a seguir trabajando. Nosotros tenemos, como te decía al principio de la entrevista, un objetivo común, que es intentar dejar una España mejor a nuestros hijos. Y en ese sentido vamos a trabajar en toda España, desde Villargordo del Júcar hasta Barcelona, con independencia de donde estemos. Nosotros tenemos el mismo discurso en todas partes, somos patriotas, queremos que nuestro país sea un país fuerte, un país potente, un país unido y un país que no esté preguntándose cada día quiénes somos. Y en esa línea vamos, y los demás que hagan lo que tengan que hacer. Si quieren hacer cordones, pues que hagan cordones. Los cordones no son buenos ni son democráticos. Pero bueno, a ellos se les llena la boca de la palabra democracia y a la hora de la verdad ya vemos de qué te cojean. Bueno, me acompañan Ignacia de Pano, Raúl Vilas y Eduardo Fernández Luiña. Ignacia quiere hacerle una pregunta. Hola, Gonzalo, ¿me permites que te tutee porque te conozco? Somos amigos. Yo
para que te conozca el posible votante que se esté planteando a quién votar de las alternativas constitucionalistas que se presentan, ¿cómo fue tu paso a la política? Teniendo en cuenta que el presentarte por Vox en una ciudad como Barcelona te estigmatiza de por vida, o sea, vas a quedar, que lo habrás valorado, vas a quedar marcado. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo ha sido tu evolución? ¿En qué momento decidiste dar el paso adelante o consideraste que debías hacerlo? ¿Cómo fue? Bueno, Ignacia, permíteme que antes de nada te dé las gracias por las bonitas palabras que me dedicaste el otro día, el día que salió la noticia a la luz. Y bueno, pues mira, esto tú lo has vivido en cierta forma porque nos conocemos desde hace algunos años. Al final hay personas que tenemos inquietudes políticas y a los que nos preocupa mucho la política. Yo hace muchísimos años que estoy muy preocupado. Bueno, pues en el año 2018, cansado del procés, decidí afiliarme a Vox. Estaba realmente harto, cansado, preocupado, y me afilié con la intención simplemente de pagar mi cuota y desde ahí intentar poner mi granito de arena. A partir de ahí, pues me encontré con un partido que en aquel momento era pequeñito, pero plagado de gente idealista, de buenas personas, y me sentí muy cómodo, empecé a trabajar en ello. Y bueno, pues poco a poco vas haciendo tus cositas, vas ayudando. La verdad es que hicimos una campaña fantástica en las autonómicas. Y llega un momento en el que, bueno, te sondean, te dicen si tú darías el paso adelante. Te lo piensas, porque además yo tengo un apellido que no pasa desapercibido, no me llamo ni García ni Fernández. Pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que dar el paso, alguien tiene que intentar mejorar las cosas. Bueno, pues en este caso los hay que quizás tenemos poca cabeza, como es mi caso, y muchos ideales. Y bueno, pues oye, para adelante y que sea lo que Dios quiera. Sí, buenos días. Visto desde la distancia, bendita distancia en este caso, la verdad, una alcaldesa o las políticas de Ada Colau o su periodo en la alcaldía pues provocan entre angustia, desasosiego, repugnancia. La verdad es que se hace muy duro la idea de lo que tiene que ser pensar, lo que tiene que ser sufrirlo allí en primera persona, en vivo y en directo. Esto sumado a todos los años de separatismo, de las políticas supremacistas, la persecución de los españoles, el racismo contra lo que llaman charnegos, etcétera, pues ha convertido a Barcelona y a Cataluña en un lugar, digamos, no precisamente simpático para mucha gente para muchos españoles que no vivimos allí, y esto también ha generado pues que haya mucha gente o una cierta tendencia a decir que se vayan ya o a desentenderse un poco el problema catalán. No sé si usted cree que esto es reversible, volver a hacer de Barcelona una ciudad pues querida por el resto de España, y qué alternativa existe, porque claro, uno piensa que cualquier cambio, que cualquier cosa que no sea Colau va a ser mejor, pero no tengo claro yo si es eso, si hay alguna alternativa real para cambiar las cosas, cómo está el constitucionalismo. Sé que conozco la iniciativa de Valens, que sé que hay gente muy valiosa, pero el panorama visto desde aquí es bastante desolador. Entonces no sé si nos podría dar un poco de optimismo. Bueno, esto es una cosa que no se puede. Lo que se destroza en unos años no se arregla en 2 semanas. Esto, sinceramente, pues necesita un tiempo prudencial. Y un tiempo prudencial haciendo políticas completamente distintas de las que se hacen. Realmente el panorama está horrible. Pero por eso precisamente nosotros tenemos que luchar. Tú comentabas que Barcelona se ha convertido en una ciudad antipática, pero es que también es antipática para los barceloneses. Es una ciudad en la que es imposible aparcar, es una ciudad que es la que más radares tiene de toda España, siendo pues una sexta parte en cuanto a tamaño que Madrid, tiene más radares que Madrid. Ahora han puesto un montón de radares a 30 kilómetros por hora.
es imposible aparcar, ya no existe el aparcamiento en batería, ni siquiera la zona verde que es de pago pues ha desaparecido, todos son carriles bici, que yo estoy a favor de los carriles bici, pero bien puestos y permitiendo obviamente la circulación al tráfico rodado. O sea, realmente Barcelona es una ciudad antipática, para empezar, para el propio barcelonés, y nosotros por eso queremos dar un cambio radical. Queremos una Barcelona del sí, pues una Barcelona del sí al transporte privado si uno quiere, de sí al turismo, sí a los cruceros, sí a las ferias, sí a recibir con cariño a nuestros hermanos del resto de España, sí a las grandes inversiones, sí a mejorar el aeropuerto, sí a los grandes museos, sí a la Agencia Europea de Medicamentos que la perdimos, sí a los bajos impuestos, sí al comercio, sí a poder hablar y rotular en el idioma que te dé la gana, sí a la limpieza y sí a la seguridad. Es que ahora mismo somos la ciudad más insegura de España. Los asesinatos han subido un 167%. Un 167% los homicidios. Los delitos han subido un 35% en general. Es el peor dato de España. Tanto que, ahora ya no estoy hablando solo del ayuntamiento, sino de Cataluña en general, tanto quejarnos siempre los catalanes de los peajes de Madrid. Los peajes son de aquí, son de la Generalitat y suben un 7%. Al final, la sociedad catalana quizás se ha convertido en una sociedad antipática, pero se ha convertido en una sociedad antipática por su clase política, porque la clase política da una imagen antipática de nosotros mismos y porque al final somos una sociedad que en cierta forma nos levantamos cabreados desde primera hora, porque es que no puedes ni parar. A mí me han puesto multas cuando tenía mis hijos pequeños por descargar el cochecito del niño con el niño. O sea, es que son cosas realmente que a la que sales de Barcelona y cuando viajas con los niños, bueno, pues dices, uy, qué simpática esta señora, no estás acostumbrado. Y es que al final vives en un mundo oscuro en el que la política, el separatismo te rodea, y esa rabia y ese odio hacia todo lo español, y eso se contagia. Por eso te digo, es un trabajo de muchos años, pero vamos, alguien tiene que empezar a hacerlo, y hasta ahora, los que lo han hecho hasta ahora, desde luego no han hecho absolutamente nada. Eduardo también le quiere plantear una cuestión. Gonzalo, un gusto saludarte, Eduardo Fernández. Nada, yo solo te quería... Bueno, en primer lugar, felicitarte por la actitud, porque efectivamente hay que ir con ganas de ganar, independientemente de lo que digan las encuestas. Y en ese sentido, y también con base en lo que has comentado, que es muy preocupante, ¿no? ¿Cómo Barcelona ha llegado a esta situación? ¿Qué pasa? ¿Han sido los medios de comunicación? ¿Ha sido la captura de la educación por parte de los independentistas? ¿Cómo es posible que en una ciudad que fue capital de innovación, que fue referente de emprendimiento, a día de hoy mande ese nacionalismo excluyente, mande esa izquierda siniestra que fomenta la inseguridad en cierto sentido, que ha fomentado ciertas prácticas multiculturales que han fragmentado la sociedad en vez de unirla? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se explica esa degeneración de la ciudad? ¿Y cómo revertirla, ¿no? Aunque lleve años. Pues tú lo has explicado muy bien. Esto empieza en la escuela. Al final, en la escuela, en la educación está todo. Aquí mira, os voy a poner un ejemplo muy tonto. Mi hijo mayor, el año pasado, hacía segundo de bachillerato. Es un chaval que le gusta mucho la historia. Y me dice, mira papá, por fin Historia de España. La primera clase de segundo de bachillerato, por fin Historia de España. Bueno, empezaron el martes con los Reyes Católicos y el jueves estaban en el Tratado de Utrecht. Esto es tal cual, tal cual. Se comieron 300 años, los 300 años más gloriosos de la historia de España, en 2 clases. Bueno, pues eso es la educación en Cataluña, y con una educación pues tan perversa es muy complicado todo. Luego también hay que reconocer que el nacionalismo lo ha hecho muy bien. Es decir, los años de Pujol, muchísima gente pues bueno, con buena intención, pues veía positivo ese nacionalismo. Incluso había mucha gente que votaba a Convergencia y luego las generales votaba al Partido Popular. Bueno, era una cosa que muchos veíamos con estupor, pero que la gente, pues en general, pues lo hacía con cierta naturalidad. Y el nacionalismo hizo una cosa muy bien, que es que lo hizo aspiracional. Es decir, si tú llegabas, emigrabas y venías de otra parte de España y te convertías en nacionalista y te ponías a hablar en catalán a tus hijos, aunque fuera un catalán macarrónico, automáticamente era un upgrade, ¿no? Es como si
ya fueras catalán, ya eras de otra clase, ya te podías llamar García Fernández, pero ya daba igual porque abrazabas ese sentimiento nacionalista. Eso les ha funcionado, porque fijaos cuánta gente, digamos, de orígenes del resto de España abraza hoy en día el sentimiento nacionalista. Y ese es el gran problema, que realmente lo han hecho muy bien, y revertir eso, pues hay que revertirlo con mano dura, y hay que revertirlo con un mensaje muy firme, pero también con mucha pedagogía, porque realmente te pones a hablar con la gente y mucha gente tiene un mensaje en la cabeza, pues que viene directo de TV3, que viene directo de La Vanguardia, que viene directo de los grandes medios que han sido instigadores y necesarios para todo este proceso. Bueno, pues yo me voy a sumar a Eduardo, felicitarle porque sin duda alzar la voz en un territorio como es Barcelona, totalmente hostil. Además, usted ha mencionado a varios de sus hijos, si no le he entendido mal, con lo cual también teniendo una familia que se va a significar, sin duda es de una valentía que es resaltable. Muchísimas gracias, Gonzalo, y suerte. Gracias a vosotros, y desde aquí quiero lanzar un mensaje de esperanza. Cataluña no está perdida. Cataluña está muy complicada. Pero los catalanes, la gente de a pie, sigue habiendo muy buena gente, y gente que quiere estar en España y que en muchos casos está dormida, pero que alguna vez conseguiremos que despierten y que sean capaces de defender lo suyo. Bueno, algo que los españoles últimamente, pues es una pena, porque siempre habíamos defendido lo nuestro muy bien, y es algo que en general los españoles, pues parece ser que hemos olvidado el defender lo nuestro y en querernos un poquito. A ver si entre todos lo conseguimos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Sara, de nuevo? Bustamante, esto lo identificamos, lo que no sabemos a quién va dirigido, eso de cobarde. Lo vamos a desvelar en unos instantes, porque hemos cambiado de año, pero como diría Julio Iglesias, no Bustamante, Julio Iglesias, la vida sigue igual. El Partido Socialista haciendo propaganda que nunca llega a dar rédito o beneficio a los ciudadanos. El PP dispuesto a pactar con los socialistas como si fuesen nuevos, como si no les conociesen. Y nadie entiende en nuestro contestador por qué Feijóo se debate entre la abstención y el sí, ese decreto de medidas anticrisis. Bueno, ayer había mucho sentimiento de orfandad entre nuestra audiencia a raíz de la muerte del Papa Benedicto XVI, y hoy, por lo que deduzco de lo que has dicho de la previa, creo que hay mucho sentimiento de orfandad a nivel político, ¿no? A nivel del Partido Popular. Eso es, entre los votantes del Partido Popular, porque efectivamente no entienden cómo es posible, cuando esas medidas no se están notando en los bolsillos de los consumidores, de los ciudadanos al fin y a la postre, ellos siguen empeñados en mostrar esa actitud, no sé si cobarde, pero es lo que dicen en el contestador, y duda entre abstenerse o incluso votar sí a favor de ese decreto anticrisis, medidas que nadie cree que sean suficientes. La pregunta esta que hacéis sobre el PP va a pactar, pero que sí, le va a decir que sí al Partido Socialista. Con Vox no pactará nada, pero con los socialistas se lo han repartido desde que los parieron a los dos. Es un acto más de cobardía. Nos están presentando su carta. Cuando lleguen a gobernar seguirán al pie juntillas lo que el Partido Socialista les ha dejado. Es la cobardía del PP. Ay, qué miedo tiene el gobierno. Que el Partido Popular, oye, que como no recojáis algunas de mis enmiendas, oye, ¿qué más tengo, ¿Qué más tengo? Que lo sepáis. De verdad, de verdad, de verdad. Esta oposición piensa no que vaya a gobernar, sino que va a ganar. Y quien se tiene que arrimar es a Vox, si quiere gobernar. Si no, es que no quiere. Está demostrando que no quiere. No lo sé, ¿a qué está esperando este señor? Ayer estuve haciendo una compra habitual en un supermercado habitual, donde la hago siempre, y a mí me cobraron por el pan, los huevos, la leche, exactamente igual que el día 30. Lo mismo, no noté nada. ¿En qué notan? Una botella de aceite, 6 euros. Le quitas 10 céntimos, ¿y eso qué es eso? Eso en el aceite. Y en el queso lo mismo. El queso que te vale el kilo a 20 euros, le quitan otros 10 céntimos. ¿Qué hemos hecho? A la leche exactamente, 2 céntimos. ¿Pero cómo se puede notar? Esta rebaja del IVA en solo parte de algunos alimentos y por importe del 4% es una tomadura de pelo, porque esa cuantía no va a ningún lado. En segundo lugar, porque acaban de crear un nuevo impuesto
año, para ser los primeros de Europa, que es un impuesto sobre el plástico. Con lo cual, todo se va a encarecer. Pero ¿quién puede decir que le sale mejor ahora la compra? Si nos cuesta más ir al supermercado, si nos han quitado la bonificación del gasoil, todo el mundo va al supermercado en coche. Ahora nos cuesta más llegar al supermercado, por lo tanto la compra es más cara, para ahorrarnos unos céntimos en cuando compres unas peras o unas manzanas. ¿Pero qué broma es esta? Y 200 euros al año, que eso una familia se la ha gastado en 2 semanas. ¿Pero qué ayuda es esta? ¿Qué paquete anticrisis es esto? ¿Qué es eso de que este gobierno no deja a la gente atrás? Bueno, no sé si en este caso vosotros habéis tenido oportunidad ya de bajar al supermercado, hacer las primeras compras del año, o estáis tirando, como en muchos casos, de sobras, ¿no? De las sobras de la Navidad. Bueno, no se va a notar mucho y además es que todavía no se está notando lo poquito que se va a notar porque como los supermercados compraron ya el año pasado, no aplican la rebaja hasta que repongan. Eso he leído por ahí. Pero en la cuestión del PP es que a ver, el decreto va a salir adelante. No es necesario el apoyo del PP o no, con lo cual el decidir el voto es una cuestión puramente política. No podría escudarse el PP en decir, bueno, es que aunque sea una rebaja muy pequeña, pues no vamos a impedir que salga adelante, no. O sea, y toma esta decisión por una cuestión estratégica, porque están empecinados con una contumacia que a mí me asombra, en que le van a robar muchos votos al PSOE, al socialista moderado, sí, que todavía... el PP va a crecer por ahí teniendo un discurso que sea como muy blandito y tal, y luego están los medios palmeros del PP sacando encuestas continuamente que se las inventan así de claro, estos de Móscopos que te dicen va a haber 600.000 tíos que votaban al PSOE, que hablan de votantes como ¿qué es ser votante de algo? Bueno, eso por otro lado. Y entonces pues el PP va a seguir así, y esta es la línea de Feijóo. Yo creo que es un error, y creo que además se enmarca en un ambiente que veo en el ámbito de la derecha mediática en general, de ya un optimismo exacerbado, cambio de ciclo, todo el mundo ya prácticamente da por seguro que Sánchez ha perdido por las encuestas. Pues yo, mira, lo comenta hoy Pablo Planas en un artículo en Libertad Digital. Conviene recordar que el último campeón de las encuestas era Pablo Casado, y mira dónde está Pablo Casado. Y Pedro Sánchez, que él siempre le va mal en las encuestas, ya fue el único que dijo que Pablo Casado no iba a durar mucho, y ahí sigue Pedro Sánchez, con lo cual yo llamaría a la calma en todos estos que están cantando victoria, que las victorias se cantan cuando se consiguen, no antes. El día de la victoria. Además, es que Pedro Sánchez, si de algo sabe, es de sobrevivir. ¡Hombre! Lleva toda la vida sobreviviendo. Sobrevivió en su batalla interna en el PSOE. Logró el gobierno y sobrevivió con un gobierno en minoría. Fue capaz de construir una coalición. Y se maneja, un poco citando a María Blanco también, ¿no?, con gestos, a través de gestos. Pero si hoy, a lo largo de la tertulia, hemos comentado varios gestos de Pedro Sánchez. Lo del referéndum, que dijo que nunca lo iba a ver. Claro que lo va a ver. Si dice que no lo va a ver, es que sí lo va a ver. O sea, es un mensaje ya para los suyos. Un gesto. Esto de los precios, otro gesto. No tiene impacto. No quiere que tenga impacto. Intenta que el gesto cuele. Otra cosa es que cuele el gesto. Y bueno, lo de los fijos discontinuos, otro gesto. O sea, luego hay 1 millón de fijos discontinuos no registrados, y el paro está por las nubes, pero aparenta. Y el punto que muestra todo esto es la habilidad para sobrevivir. O sea, eso de que el PP está siendo, desde mi punto de vista, está equivocándose en el análisis. Está pensando en clave electoralista. Está jugando con los números, a ver si las encuestas me dan o no, y no se está centrando en los principios. Y a Pedro Sánchez hay que atacarle por los principios. Este tipo está defendiendo una agenda equivocada. Este tipo es un peligro para la democracia de este país, y hay que ganar a este tipo sin contemplaciones. No se puede pactar con él. Parece que sí que despertó, al menos yo recuerdo perfectamente, y aquí lo hemos comentado mucho, por ejemplo, Daniel y yo, a nosotros nos parecía brillante la campaña que hizo el Partido Popular el día de la lotería, que seguro que recordáis bien, que coincidió con la derogación de la sedición, e hicieron en el Partido Popular, no sé si Nuevas Generaciones o el Partido Popular a nivel nacional, un vídeo donde denunciaban a quien le ha tocado la lotería es a los corruptos, a los golpistas, por la derogación de la sedición, la rebaja, la malversación, etc. Con lo cual ahí sí que aparcó, digamos, el debate de los números, de la economía, que tanto le gusta al señor Feijóo para... Si saber hacerlo lo saben hacer, lo que pasa es que no les parece como que al PP no le gustan sus votantes. Quiere que le vote otra gente, que no es la que le vota.
Entonces, ahora estamos con que al PP le va de maravilla porque le dan las encuestas 135 diputados. Bueno, todos nosotros nos acordamos de las mayorías de 200. O sea, ahora resulta que está muy bien tener 135 escaños y que se te hayan ido 50 para siempre. Para siempre. Claro. Entonces, en 2012 tuvo 186 o 184. A pesar de que Vox a veces parece que no ejerce, que están de vacaciones, y aún así tienen 50 fijos. Y antes hemos estado hablando de que, decía Gonzalo de Oro Pulido, que le silenciaban su labor en el Parlamento de Cataluña y que no salía por ningún sitio. Señal de que lo hacen bien, porque a la mínima que hicieran algo o dijeran algo extemporáneo, claro, no pararía de salir. Pero que me refiero que el PP lo que tiene que tener es claro quién le vota. O sea, no le tienes que gustar a los tuyos, a los que te votan. Tienes que representas a una gente que te vota para que seas su voz. Te tienes que adaptar tú a tus votantes, no al revés. Entonces, por este dinosaurio, este unicornio de los votantes socialistas desengañados, que yo tengo que ver a un socialista que vote el PP, nunca. Como muchos irán a su casa, pero no votarán PP. ¿O es que yo voy a votar al PSOE? Y es que hay una cosa, a mí que me diga alguien, lo siento por rebajar el ego de ese ejército que hay de sociólogos, politólogos, asesores en los partidos, analistas en los medios, ¿cuándo ha ganado la derecha española en las elecciones por estrategia? Nunca. Nunca. Aznar ganó en el 96 y gracias, después ya también todo, y en el 93 ya se le daba por ganar. En el 96 ganó pues, con una oposición basada en los principios, sí, en la lucha contra la corrupción, contra el terrorismo de Estado, etcétera. Rajoy no ganó, o sea, perdió a Zapatero, porque Obama y compañía y Merkel echaron a Zapatero, y entonces ganó Rajoy porque no había otra cosa. ¿Cuándo ha ganado el PP, la derecha, por estrategia? La derecha en España nunca ha ganado por estrategia. Las series estas, Borg, en el ala oeste de la Casa Blanca, han hecho un daño. O sea, hay mucha gente que se cree que en un despacho, en un laboratorio, hay 3 sociólogos y tal, van a hacer son como alquimistas, una fórmula mágica para ganar elecciones. No, las elecciones se ganan. ¿Cómo ganan las elecciones Ayuso? Transmitiendo convicción en unos principios, defendiendo ideas, siendo una persona creíble, honesta. Eso es lo que te hace ganar elecciones. No teniendo complejos. Las estrategias vienen después, es una cosa secundaria, pero no puede no puedes fiar tu política a una estrategia, no, la política se tiene que fundamentar en principios, las estrategias son coyunturales, lo fundamental es tener claro qué defiendes, y en una situación como la actual, pues mucho más. Y dando por perdidas, así porque sí, regiones enteras, porque el PP prescinde de Cataluña desde hace muchos años. O sea, al votante del PP, el cambio a Alejo Vidal Cuadras por Alicia Sánchez Camacho, vamos a ver, no te lo tomas bien. Claro, dices, es que no le importas. Claro. No le importas. Y sigue sin importarle Cataluña. Y esos son a lo mejor los escaños que necesita para la mayoría. Abandonos reiterados en Cataluña. Valens pone... ya tiene a su candidata a la alcaldía de Barcelona, que es una mujer valiosísima, que es Eva Parera. Valiosísima. Que además, como viene independentismo, sabe muy bien cómo luchar contra él. Estupenda, Eva Parera. Gonzalo de Oro Pulido, que acabamos de escuchar, en Vox. ¿Y el PP no tiene candidato? Y el que era Josep Bou, no nos olvidemos. Bueno, Josep Bou, vamos a ver. Y entonces, ¿y qué haces que no tienes candidato? ¿Cómo renuncias a una región? Bueno, ¿y qué hace Feijóo la primera vez que tiene oportunidad de ir a Barcelona, al círculo del tal? Al cercle ese, sí. Siempre digo, a rendir pleites a los de siempre. Vete al círculo de economía con toda esa gente que luego te dicen a ti, me ha encantado Feijóo, qué tipo tan templado. Yo no lo voy a votar, pero estupendo. Bueno, pues claro. O sea, vete al círculo de economía, pero luego vete a Balaguer, que hay 4 tipos del PP que están allí resistiendo. Vete primero a Balaguer y luego si quieres. Dales un poco de ánimo. Sí. Dales un poco de ánimo, vete a Artesa de Segre, o sea, que de Balaguer para arriba con Ana Losada. Es otro país, no es España. Se ha dejado el territorio, no es España. Pues vete ahí y anima. Y luego te vas a las moquetas, pero no. O sea, yo no sé, el PP de verdad, aquella famosa entrevista de Casado en RACU, justo el día antes de las elecciones, que dio a Vox 6 escaños. O sea, pero vamos a ver. Bueno, son las 10:04 de la mañana, son las 9:04, nos tenemos que ir al Corte Inglés, ya está al otro lado Naya Pertusa.
Probablemente esta es la época en la que mejor se portan los peques. A los Reyes Magos les encanta que los niños se porten bien. Pero los mayores también nos merecemos un premio. Por eso el Corte Inglés sortea premios de 200 euros por las compras de juguetes. Hasta el 5 de enero, por la compra de juguetes, participa en el sorteo de 150 premios de 200 euros. Sabrás al momento si eres uno de los ganadores de forma fácil y rápida a través de la aplicación y la web del Corte Inglés. Además, sus majestades los Reyes Magos cuentan con los servicios del Corte Inglés, empaquetado de regalo, compra fácil a través de la aplicación o una cómoda financiación con el anticipo de Navidad del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de enero en las tiendas del Corte Inglés y también en la web y en la app. Bueno, no sé si os ha pasado como a nosotros, que hemos vivido como algo así parecido al Día de la Marmota, cuando hemos visto el titular de ABC, Yolanda Díaz se presentará a las generales con y sin Podemos, esa esperanza blanca para muchos que representa a la vicepresidenta. A nosotros nos recuerda más bien al humo, ¿no? Como esa reforma laboral de la que ella tanto presume. Precisamente Yolanda Díaz creo que ya ha reaccionado a esos datos del paro que nos ha desgranado aquí Beatriz García, nos lo va a contar Daniel Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Sara? Buenos días de nuevo. A través de Twitter dice: un año después de la aprobación de la reforma laboral hemos conseguido reducir la temporalidad y generar un cambio de paradigma en el mercado laboral. Dice la ministra de Trabajo, los sindicatos inciden en lo mismo. Unai Sordo, líder de comisiones en Radio Nacional. En el mes de diciembre el 40% de los contratos que se han hecho son indefinidos. En el mes de diciembre del año 2019 el 7,9% de los contratos que se hicieron eran indefinidos. Al gobierno le interesa la estadística, la calidad de esos contratos ya le preocupa infinitamente menos. Lo digo porque dentro de esos contratos indefinidos se incluyen los fijos discontinuos que comentábamos antes, es decir, están computando como indefinidos gente que no está trabajando y la que está trabajando, mucha, lo está haciendo con contratos precarios. Lo recordaba en Televisión Española el responsable económico del Partido Popular, Juan Bravo. Esos señores siguen trabajando poco tiempo. De media, cada trabajador fijo discontinuo requiere 4,7 contratos, con lo cual la situación le hemos cambiado el nombre, pero la situación de esas personas no ha mejorado. Si no, salga a la calle a preguntarlo. Y hoy precisamente vamos a comprobar cómo muchos de esos sectores están con el agua al cuello. Las panaderías vuelven a pagar sus fogones de 12 a 12 y cuarto a modo de protesta. Reclaman ayudas al gobierno y alertan del cierre de más de 600 establecimientos por el incremento de los costes de producción. Y rápidamente, dos asuntos más. Recordamos que desde hoy es necesario el pasaporte de vacunación para todos los viajeros que lleguen en avión desde China. Si está en regla, no va a ser necesario someterse a un test. Y terminamos con el apunte deportivo. En marcha la tercera etapa del Rally Dakar con Carlos Sainz en modo matador. Al paso por el tercer punto de control le mete casi 10 minutos en la general al tetracampeón, el catarí Nasser Al-Attiyah. Soberbia etapa del piloto, que veremos si termina la etapa porque está lloviendo con intensidad, pero bueno, todo parece indicar que sí. En cualquier caso, ya digo que tercera etapa y va muy bien para Carlos. Muchísimas gracias, Dani. Hago extensible este agradecimiento a Raúl, a Eduardo, a Ignacia. Gracias, feliz año y felices Reyes, que yo creo que ya estamos en disposición de felicitar los Reyes Magos. Isabel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, Sara. Ya sabes, aquí dispuesta a todo lo que tiene que ver con la Crónica Rosa, y luego también viene Amorós, que es uno de nuestros puntales, para hablarnos de literatura, como hacemos todos los martes. Pero yo sé que hay otro tipo de literatura y es la que escribe Mario Vargas Llosa, que se ha convertido desde hace exactamente una semana en el protagonista de nuestra tertulia. Él, Isabel Preisler y todo lo que le rodea. La novedad tendría que ver con Tamara Falcó, que no sé si sabéis que es una de las personas que habrían contribuido a este cese de la convivencia. Me da la sensación que más que temporal, y es que dicen que Mario estaba bastante cansado de que solo le preguntasen por Tamara, Íñigo Nieva, y no por, yo qué sé, me imagino que por la ciudad y los perros, efectivamente. Parece ser que hay un acercamiento entre Tamara Falcó e Íñigo Nieva, y que tú y yo, que hemos sido las dos únicas personas en este equipo que hemos apostado por esa relación, yo lo reconozco, yo lo dije el primer día, digo, no es que creo que vayan a volver, es que quiero que vuelvan. Bueno, pues ha habido acercamiento, ha habido algún que otro encuentro, y es posible que, no sé si para las campanadas del año que viene tengamos pareja completamente rehecha. Hablaremos, por supuesto, de la crisis del escritor Isabel Preisler. Vamos a hablar con Beatriz Cortázar, que tiene novedades respecto a ella, porque es verdad que se ha conocido la versión de Preisler, el famoso tema de los celos, se ha conocido ayer la versión de Vargas Llosa diciendo de celos nada, pero me gustaría profundizar en los motivos que pueden haber acabado dinamitado esta relación, que insisto, yo lo recuerdo todos los días.
ha durado 8 años, que no estamos hablando de dos chavales que han estado 15 días saliendo o de Tamara e Íñigo que han estado año y medio. No, esto es una relación larga de 8 años. Él dejó muchas cosas, ella alguna que otra también, y eso hay que destacarlo. Y luego hablaremos de Shakira, que parece que no se va de aquí, hablaremos de Harry y Meghan en mis minutos dedicados a la pérfida Albión, como dice Federico, y toda esa tela que cortar aquí, ya sabes, en nuestra crónica rosa. Bueno, pues en compañía de Isabel González y de todos sus tertulianos se van a quedar hasta las 12 del mediodía. Mañana regresamos a las 7 en punto.